Hola, hoy llego con bebida, libro y reflexión. ¿Cómo estás? He encontrado una página de uno de los libros de Jorge Bucay y quería compartir contigo una reflexión respecto a parte del contenido de esta página. Deseos, apego, anhelos y expectativa. He aquí las raíces de nuestro sufrimiento. Y si allí se origina en los deseos, en el apego, en los anhelos y las expectativas, el sufrimiento se puede evitar. El sufrimiento tiene solución. La solución es dejar de desear. ¿A ti qué se te pasa por el cuerpo cuando piensas en la posibilidad de dejar de desear? ¿Estás preparado para dejar de desear? Yo no, en absoluto. Pero vamos a continuar. La solución es dejar de desear, aceptar, soltar, cancelar la imperiosa urgencia de que las cosas sean diferentes de como son. Pero un momento. A mí no me parece exactamente lo mismo una cosa que la otra. Por ejemplo, cuando yo pienso en dejar de desear, se me pone mal cuerpo. Vamos a ver, es que, claro. Además, últimamente, estos últimos días, estoy preparando algunas publicaciones que tienen que ver con la ilusión, con tener ilusión, no con la ilusión en el sentido de Platón y de su época en la cual escribió la caverna, el mito de la caverna, porque en ese momento, te lo recuerdo por si no has oído alguna de mis últimas publicaciones al respecto, en ese momento la palabra ilusión tenía esa primera acepción conocida por todos, que significa estar muy alejado de la realidad, distorsionar la realidad. Sería un sinónimo de espejismo, pero con el tiempo el significado, sobre todo en las lenguas romances y concretamente cuando hablamos de la lengua castellana, pues entonces evolucionó hacia un segundo significado que es el que hoy muchos de nosotros manejamos y yo entre ellos, y del cual te estaba hablando en días anteriores o te voy a hablar en posteriores, no lo sé porque lo estoy grabando ahora mismo, todo esto que estoy compartiendo, y después veré la secuencia cronológica que elijo. Sea como sea, la acepción también de ilusión es la que tiene que ver con esa corriente energética que sentimos en todo el cuerpo cuando algo nos apasiona, cuando nos mueve y cuando tenemos pues esos anhelos por hacer algo, por conseguir algo, por vivir una experiencia en concreto, por lo que sea que cada uno desea en su corazón, ¿verdad? O en su mente. Y como te decía, no es lo mismo. No es lo mismo para mí dejar de desear esa idea, esa sola idea, me descompone, que hablar de aceptar, de soltar o de cancelar textualmente la imperiosa urgencia de que las cosas sean diferentes de como son, porque para eso tengo mucha más facilidad. Mientras a mí me quede un margen de deseo posible y alcanzable, a través del cual yo pueda seguir moviendo y enfocando mi energía y mi atención, no tengo ninguna dificultad para a la vez trabajar ese aceptar las cosas como son, ese soltar y esa cancelación de una imperiosa urgencia de que las cosas sean diferentes. No, es que incluso para ser feliz hay que ser inteligente y saber elegir bien qué cosas van a determinar tu felicidad. Evidentemente, si uno se empeña en yo solo puedo ser feliz si en mi vida concretamente hay esto y estas personas, y si no, pues entonces ya no es posible que sea feliz. Entonces ahí, bueno, achicamos mucho el margen y en esas circunstancias, pues las probabilidades también
se reduce muchísimo, ¿verdad? En cambio, tener una open mind y tener un concepto de felicidad mucho más amplio, que no esté sujeto a lugares específicos y pocos y personas muy concretas y pocas, nos da un mundo mucho más amplio de posibilidades y pone ante nosotros, pues, la posibilidad de vivir experiencias y de convertirnos en versiones que tengan mucha más capacidad de disfrute, independientemente de que, claro, el concepto de felicidad es muy diferente para cada uno y aquí cada uno se mueve según su criterio, sus creencias y sus preferencias. Pero creo que el sentido se ha entendido. Aún así, voy a continuar porque esta es una invitación a la reflexión. Nada está bien ni nada está mal en función del contexto y del momento en que hablamos lo que estamos hablando. En este momento no es cuestión de discernimiento, es cuestión de autoconocimiento, aquello que nos permite esta charla entre amigos. Deja de pretender tener ya todo lo que quisieras tener en este momento, ya sea a nivel material, sea a nivel afectivo o espiritual, y entonces el sufrimiento va a desaparecer. Y la pregunta es, ¿cuán dispuestos estamos nosotros a hacer eso en realidad? Porque claro, hay cosas de las cuales seguro nos costaría poco desprendernos, aunque tengamos la capacidad en este momento de disfrutar muchísimo. Pero todos tenemos también cosas, relaciones, que no nos sería nada fácil soltar de golpe y empezar de cero. Aquí relata Jorge Bucay una anécdota que también leí en otras versiones, en otros libros, acerca de Antoni de Melo. Este sí que sabía. Y Antoni de Melo, cuenta Bucay, a veces jugaba en sus charlas y una de esas jugadas la describe de esta forma. ¿Quieres ser feliz?, decía. Yo puedo darte la felicidad en este preciso momento. Dame todo lo que tienes y yo te doy a cambio la felicidad. La gente lo miraba, creían que estaba hablando simbólicamente y reía. Y te lo garantizo, confirmaba, no es broma. Las manos entonces empezaban a descender y él decía, riéndose como un Buda, no quieren, ninguno quiere. Y entonces él explicaba, identificamos nuestro ser felices con nuestro confort, el éxito, la gloria, con el poder, con el aplauso, con el dinero, con el gozo, con el placer instantáneo, y no parecemos estar ni un poquito dispuestos a renunciar a algo de eso, ni siquiera a cambio de ser felices. ¿Es tu caso? Sabemos que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de lo que hacemos diariamente para tener estas cosas, pero nadie puede convencernos de que renunciemos a ellas. Nadie nos puede hacer creer que dejaríamos de sufrir si diéramos el gran paso de dejar de anhelar. Y sin embargo, ¿es tan claro? Esta es la reflexión del día. ¿Qué cosas estarías tú dispuesta a soltar, a dejar ir para garantizarte esa cuota de felicidad permanente y de manera crónica? A veces dices, bueno, yo lo material lo podría soltar prácticamente todo porque evidentemente no es lo que a mí más felicidad me procura. Bueno, puede ser. Habrá personas que tendrán mucha más facilidad que otras en soltar y desapegarse de los bienes materiales. Pero ¿qué me dices de las relaciones, de lo afectivo, de ese soltar a cierta persona, aquella con la que tienes un lazo más estrecho y que para ti es más importante? ¿Y qué significaría soltar? Soltar significaría permitir que esa persona viviese en las condiciones que le pareciese más oportuno, y si eso implica estar lejos de ti y vivir alejada de ti, pues llevarlo bien y además seguir amando, porque si tú la amas, realmente
¿Cómo es posible que la puedas dejar de amar si no hace eso que a ti te gustaría o que crees que es más conveniente para ella o para los dos? ¡Wow! Y aquí ya entramos en lo que yo siempre llamo el amor malentendido y el amor bien entendido. Por eso la fuente de felicidad, esa que tienes que escoger con inteligencia, tiene que depender de tus propios recursos. Porque mientras dependa de otras personas o de recursos que no te son propios, estás sujeto a todo eso que estamos hablando hoy en esta reflexión compartida. Por lo tanto, el autoliderazgo consciente, el amor propio, que es el amor hacia uno mismo, el que se prioriza, tiene pues algo que ver con ese desapegarse y con ese centrar la atención en ser tú una propia fuente autogeneradora de momentos de felicidad. ¿Eso significa que siempre lo vas a conseguir? Para nada, pero es mucho más probable que si eliges un camino en el cual de forma consciente empiezas a aprender a ser feliz con esas cosas que tú mismo puedes generar para ti, pues que ese paraíso en la tierra tenga muchas más posibilidades de ser y de existir. Hay una frase que se atribuye a San Francisco de Asís. Bueno, que yo recuerde se atribuye a San Francisco de Asís. Y dice algo tan sencillo y tan profundo a la vez como ama y haz lo que quieras. Cada oído que la escuche le puede dar una interpretación muy diferente, pero la interpretación es una. Ama y haz lo que quieras. Deseo que pases un día estupendo, líder. Hasta mañana. Chao.